constitución de sujetos que actúan en el mundo del derecho y en los negocios con una identidad, con una naturaleza perfectamente ahí está dicho qué pasa con el impuesto de renta. Quien llegue este año y tenga esas características que he mencionado, no tendrá que contribuir a la renta en el 2011, no tendrá que contribuir a la renta en el 2012. En el tercer año, o sea, en el 2013, contribuirá con el 25%, en el 2014 con la mitad, con el 50%, en el 2015 con el 75% y en el 2016 ya asume plenamente. Es decir, tiene un régimen de descuentos que son en la práctica por 6 años. Y serán los empresarios que a lo largo de esos 6 años también lleguen. Esto significa que el que llegue en el 2012 tendrá las mismas características en un régimen que en el fondo se va a prolongar por 12 años. Porque el que llegue en el último año tiene la progresividad en las mismas condiciones. Y lo mismo ocurre con la parafiscalidad, los mismos descuentos con la parafiscalidad. Y en el caso de las cámaras de comercio, el primer año no pagará, el segundo año paga la mitad, el tercer año el 75% y el cuarto año el 100%. Todo esto va acompañado de un paquete muy importante de esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno para lograr que los empresarios que lleguen realmente tengan capacitación, tengan accesibilidad, tengan todo un régimen de acompañamiento que les permita fortalecerse y de esa manera, como decimos, no llegar al colapso que en Colombia está previsto en promedio que a los 3 años una micro o pequeña empresa entre en lo que se denomina el Valle de la Muerte, que es realmente el momento en que desaparece el capital de trabajo y en ese momento entra en un declive que en ocasiones lo lleva a sucumbir. Es acompañarlo para que en la demografía empresarial, por decirlo así, acompañarlo para que su tiempo de vida se prolongue y logre trascender ese Valle de la Muerte. Por eso ustedes ven que los descuentos fuertes son los 3 primeros años, en donde se requiere inyectarle, acompañar a ese empresario en esas condiciones. Pero repito, no es suficiente con dar los descuentos, sino con hacer un paquete de acompañamiento en el cual hemos venido trabajando y que se anunciará oportunamente, que va a haber no solamente capacitación, sino muchos incentivos en donde se va a producir de manera segmentada un acompañamiento a los empresarios. Pero también dice la ley, hay unos grupos humanos que son vulnerables, entonces queda allí que se hacen los mismos descuentos para aquellos empresarios que vinculen laboralmente a menores de 28 años. Es decir, es una fórmula importante para responder a un asunto que tiene Colombia, y es que Colombia tiene una gran capacidad la mayor parte de su población está en el segmento entre los 18 y los 25 años, pero también es el segmento más afectado por el desempleo. En consecuencia, lo que se quiso es que ese segmento de jóvenes de 28 hacia abajo, obviamente mayores de edad, sean un segmento beneficiado por esta ley. Sí. Entonces, es muy importante lo que se está haciendo ahí con los jóvenes, se está haciendo también para otros grupos, por ejemplo, reintegrados. Colombia tiene una población de reintegración de los procesos de pacificación de cerca de 40.000 reinsertados. Esos procesos de reintegración también tendrá para las empresas que vinculen este sector vulnerable, tendrá la posibilidad de gozar de los beneficios, y también los discapacitados. Y las mujeres mayores de 40 años, este es un estudio que hizo el Banco de la República respecto de la mujer,
oportunidades laborales después de haber estado vinculadas al hogar, tenían menos oportunidades, entonces se da una protección también a la mujer. Con esto, digamos, quería simplemente compartir con ustedes lo que significa esto e invitarlos. Estamos buscando precisamente en este Sistema Nacional de Competitividad que este tema de la formalización se convierta en una verdadera oportunidad para el país. Va a salir a través de los medios de comunicación, queremos convertir esto en una gran oportunidad para nuestros empresarios y creemos que como nunca existe la posibilidad de lograr que Colombia empiece a trabajar con sinceridad por lograr que sus mercados, que sus precios se conformen de una manera mucho más eficiente. Esta ley es al mercado laboral, creemos nosotros un poco lo que puede ser la eliminación de la tabla de fletes en el tema de la movilidad, porque es una manera de contribuir a que se conforme mejor el precio del mercado, es decir, que efectivamente el mercado sea exigente y que se logre de esa manera ir perfeccionando la oferta y la demanda en la cualificación que se requiere del mercado, pero también en empresarios que jueguen limpio al país, que logren ir construyendo una nueva cultura de valores y principios en donde se premie efectivamente decir la verdad, donde se premie efectivamente ser transparente, jugarle limpio al país. Pues muchas gracias por su atención y aquí quedan dos importantes expertos. Infortunadamente yo tengo que tomar un avión. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias al doctor Julián Domínguez por su intervención. Llamamos entonces al doctor Adolfo Meisel, a quien hemos hecho el llamado en calidad de interlocutor de nuestros conferencistas para analizar sus comentarios frente a esta posición de Confecámaras. Muy buenas tardes. Para participar en esto. Pues la lectura que hago yo de esta ley del empleo, de formalización y generación de empleo, es mucho menos optimista que la que hace el doctor Julián Domínguez. Realmente, de la lectura de esta ley, me da la impresión de que este es un primer paso muy tímido para combatir el enorme problema que tenemos en el país con la informalidad. En la medida en que el problema de fondo es un problema de oferta y demanda, en la medida en que un sector muy grande de la fuerza laboral nuestra está con unos niveles de competitividad que están de productividad por debajo de lo que es el salario mínimo legal. Entonces, en la medida en que, pues, incluso va a ser un poco perverso, pero leyendo la ley yo tenía la impresión de que esto hubiera sido algo preparado por los gremios, digamos, casi es la perspectiva de la empresa la que se, digamos. Y casi que desde el punto de vista de economía política me ponía a pensar, bueno, esto es algo donde claramente los gremios tienen, sobre todo los gremios de la empresa más pequeñas, para no entrar en más detalle, tienen un interés, porque sabemos porque los gremios, por ejemplo, Andy, estos temas, digamos, no les interesan, porque la mayoría de los empleados que tienen, pero no se acercan a ese mercado. Entonces, uno dice, bueno, hay unos voceros para los gremios también establecidos. Hay unos voceros de los sindicatos, cuyo papel se imagina uno que es básicamente el no proactivo, sino de porteros, en la medida en que están buscando que no les metan gol, proteger unos intereses que ya tienen bastante protegidos. Y nadie habla a favor de los desempleados
son los ausentes aquí y los informales, sobre todo los informales, porque los informales no están organizados y los desempleados tampoco están organizados. Y entonces, digamos, veo uno que es más un avance desde la perspectiva de los sectores que están organizados. Los efectos podrían ser positivos, pero digamos, es difícil saber cuál es el impacto. Digamos, habría que diferenciar quienes trabajan en este tipo de cosas, tendría que diferenciar obviamente entre cuál es el efecto nuevos empleos que se generan a raíz de la ley y los beneficios. Digamos, hay un total de beneficiarios, de los cuales habría que restar los beneficiarios que de todas maneras se hubieran los empleos que se hubieran generado de todas maneras y que simplemente se benefician de la ley. Y el impacto neto no parecería ser tan grande en una primera aproximación. Entonces, eso, digamos, es la primera impresión que me da a mí esta ley. Y lo último que voy a decir, digamos, como estoy hablando desde la perspectiva académica, lo cual le permite a uno cierta responsabilidad en la medida en que pues, sacar legislación en estos temas laborales es muy complicado. Y entonces uno sabe que bueno, hay una serie de intereses muy bien organizados que bloquean cualquier posibilidad de hacer la reforma que realmente quisieran. Y un tema que lo planteó el último director de Planeación Nacional y del gobierno anterior, y no fue muy bien recibido por la crítica que recibió, el tema de si hay que pensar en unos salarios mínimos diferenciados por región. Yo creo que ese es un tema que deberíamos acercarnos de una manera cuidadosa, seria y responsable. En la medida en que si tenemos departamentos como el Chocó, que tienen un octavo del ingreso per cápita de Bogotá, y se les aplica el salario mínimo, ¿quién se perjudica? El mismo salario mínimo, quien más se perjudica en ese caso, obviamente, es el departamento que tiene una menor productividad de fuerza laboral. Y entonces, lo que vemos en las regiones con menos ingresos per cápita es una gran informalidad. De hecho, estamos viendo que en la costa caribe en este momento es una de las regiones con menor desempleo en el país. Pero si bien eso es cierto, hay dos cosas que hay que tener en cuenta de las regiones con menos nivel de desarrollo en el país. Una, que tienen menor participación laboral, y dos, que tienen altísimos componentes de informalidad. Cualquier medida que uno utilice de informalidad encuentra que la costa tiene altísimos niveles de informalidad. Si uno se pone cuáles son los ingresos de los vendedores estacionarios que tenemos aquí a los alrededores, no alcanzan el salario mínimo. Algunos tienen ingresos que alcanzan a la mitad del salario mínimo. Entonces, ese tipo de problemática podría pensarse también en cosas graduales. Yo me imaginaba que iba a encontrar, pues me sorprendí un poco en la ley, iba a encontrar cosas como unos salarios menores para la gente joven que empieza su vida laboral, en la medida en que la transición de estar en la educación a la fuerza laboral es un periodo donde el empleado se está entrenando y está recibiendo entrenamiento en la empresa, o sea que está realmente recibiendo educación en muchas cosas, realmente pues lo que hacen los estudiantes en práctica. Que se pudiera hacer un proceso de transición del sector educativo a la fuerza laboral, donde gradualmente las personas pudieran ingresar unos salarios menores y luego se fueran graduando. En un periodo en que hacen la transición, acumulan cierta experiencia, cierto capital específico